Creo que no es un secreto cuando digo que el colombiano no es empático y nunca lo ha sido. Y que además parece tampoco estar dispuesto a hacerlo ni querer hacerlo. También creo que es la falta de empatía la que ha hecho que el conflicto y violencia que han caracterizado la historia de nuestro país cada vez parezca estar más lejos de terminar e incluso cada vez parezca estar empeorando. Nosotros como colombianos lo que necesitamos es perdonar. Y yo sé que perdonar no es fácil. Muchas veces nos centramos en el comportamiento del otro, en el hecho de ese comportamiento, en las consecuencias que puede tener esa acción de una persona, en el odio que nos ocasiona lo que nos hace a alguien, pero realmente no nos detenemos a pensar el por qué. La realidad, por ejemplo, que tuvo que haber vivido esta persona y que la ha podido llevar a situaciones en las que nosotros podemos no entender que la única salida muchas veces de estas personas son los comportamientos que nosotros consideramos como inadecuados y que básicamente son los que nos generan odio hacia ellos. Odio que evidentemente nos sesga la posibilidad de perdonar, que es la clave del fin del conflicto y violencia en Colombia. También creo que muchos de los conflictos, no solo en la actualidad, sino a lo largo de la historia, se han presentado por la falta de apatía, pero no solamente en el hecho del comportamiento de las personas, de entender el porqué de estos comportamientos, sino también en la intransigencia que muchas veces tenemos frente a las opiniones y pensamientos de otros. Básicamente el colombiano es una persona que no está dispuesta a oír algo con lo que no está de acuerdo. También básicamente al nosotros estar hoy en día sumidos en una sociedad tan competitiva, pensamos que nuestros intereses son los únicos que importan y nos cerramos a la posibilidad de que los intereses de los demás también cuentan, cosa que evidentemente lo único que va a generar es una cadena de odio. Para hacer frente a esta problemática, basta con simplemente ser empáticos y yo sé que pues no es algo muy fácil, que no es solo decirlo, sino que hacerlo implica muchísimo más que decirlo. Pero realmente para ser empáticos tenemos que simplemente empezar a ponernos en la situación del otro. Empezar a pensar nosotros qué estaríamos haciendo si estuviéramos en esa situación. Muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, a mí me ha pasado que he oído la historia de una persona que, por ejemplo, robó a otra. Y lo primero que uno piensa es que esa persona es una mala persona y muchas veces se generan sentimientos de odio, de no disposición al perdón. Pero realmente si nos pusiésemos en los zapatos de esa persona y entendiésemos que muchas veces no tienen realmente la culpa de ser quienes son, podríamos estar dispuestos a perdonar. Ponerse en los zapatos del otro es la clave de la empatía. Ponernos en la situación de la otra persona, por ejemplo, decir que nosotros qué haríamos si estuviéramos en esa situación, puede muchas veces ser la clave para nosotros estar dispuestos a perdonar. Y una vez estemos dispuestos a perdonar, me atrevo a decir que el conflicto y violencia que ha azotado a Colombia durante tantos años puede llegar a su fin, porque como lo vimos hace pocos años, Colombia todavía no está preparada para perdonar, y es porque precisamente no somos capaces de ponernos en los zapatos del otro, porque precisamente no somos capaces de entender por qué hacen lo que hacen ni la realidad de esas personas. No somos capaces de entender que hay personas que piensan diferente y que eso no está mal, de que puede que no esté de acuerdo con sus ideas o pensamientos, pero no necesariamente significa que esos no estén bien. Y el día que entendamos esto, vamos a ser capaces de poner fin al conflicto y violencia que han caracterizado la historia de Colombia. Entonces, para resumir, podríamos empezar cada uno aportando su granito de arena, contribuyendo a un sentimiento de empatía general a nivel como sociedad en general, en el cual, empezando a entender la situación del otro, ese otro también puede entender nuestra situación, de manera que esto se produzca básicamente a nivel nacional y todas las personas entendamos que nadie está, mejor dicho, que como colombianos no estamos donde queremos, no es un país como lo queremos, pero que si entendemos al otro y estamos dispuestos a perdonarlo, podemos llegar a ser ese país que queremos ser.